Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Puama, Imainaya, Kunjamastasa. ¿Cómo están, estudiantes de tercero de secundaria? Les habla la profesora Ana María. Estamos con la segunda parte del tema lengua y habla. Y hoy vamos a hablar de la desaparición de términos. ¿Qué son los arcaísmos? Acompáñenme. Muy bien, estudiantes de tercero de secundaria. Como les había indicado, vamos a ver la segunda parte de lengua y habla. Y hoy vamos a conocer a qué llamamos arcaísmos, esta desaparición de términos. A ver, para ello vamos a iniciar con una práctica. Quiero que miren y observen estas palabras. Botica. ¿Qué significará botica? Este término ya no es usual. Veamos cuál había sido su significado. Pues es un establecimiento o lugar en el que se preparan medicamentos de forma artesanal y se venden. Si tú preguntas a tu abuelo y a tu abuela, las personas adultas conocían muy bien este término e incluso tiene un derivado, y casi todos lo tenemos en nuestra casa, pues es el famoso botiquín. Vamos con la siguiente imagen, a ver qué piensan. Este es otro término. Este concepto es disquete. ¿Qué querrá decir disquete? ¿Y por qué ya no lo usamos o lo seguiremos usando? ¿Qué piensan? A ver, vamos a leer qué significado tiene este término. Pues es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una fina lámina circular. Es un disco de material magnetizable y flexible, encerrada en una cubierta de plástico cuadrado o rectangular. Muy bien, pero ya no lo usamos, ¿no es cierto? Este término ya no se usa, ni el objeto. Vamos con la tercera imagen. Telégrafo. Telégrafo. ¿Alguna vez han escuchado este término? ¿Qué significará? Veamos el concepto. Es un sistema de comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos preestablecidos. Generalmente utilizan el sistema Braille para identificar los mensajes que viajan a través de este instrumento. Muy bien, ¿por qué les he dado estos tres términos? ¿Por qué hemos conocido estos conceptos? Porque precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de los arcaísmos, aquellos términos que quedan en desuso, porque ya no los usamos, ya no tenemos necesidad de usarlos. Y veamos. ¿Por qué crees que ya no lo usamos? ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Qué reflexiones haces? ¿Por qué ya no usamos botica? ¿O por qué ya no usamos disquete? ¿O por qué telégrafo solamente es usado en ciertos espacios? ¿Por qué nosotros no? Yo sé que tienes una buena respuesta. ¿Qué son los arcaísmos? Pues los arcaísmos son aquellas palabras y fórmulas lingüísticas en desuso dentro de una lengua, que provienen de épocas y formas de habla pasadas, pero que aún así permanecen en la lengua en contextos muy específicos. Dicho de otro modo, se trata de formas de lenguaje desfasadas que permanecen como reliquias en un idioma. Esto no quiere decir que lo vamos a borrar del diccionario, solo que ya no los usamos, ¿no es cierto? O han sido reemplazados por otros términos, como en el caso de botica, pues lo hemos reemplazado por el término de farmacias, ¿no es cierto? Continuamos. Existen varios tipos de arcaísmos. Estos dos son los principales. Y esto depende ¿de qué? De la frecuencia de su uso. Y también de que una lengua puede variar enormemente dependiendo de su fluidez en el espacio geográfico, de su uso en un espacio geográfico. Y si este sitio se puede considerar extinto. A ver, vamos a ver cuáles son esos arcaísmos, esos dos grandes grupos. Primero,
está el arcaísmo absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas palabras y giros antiguos que no se usan comúnmente en ninguna comunidad de habla del mismo idioma. Es decir, que se han quedado absolutamente rezagados. Ya no los usamos para nada, para comunicarnos en ningún sentido. ¿Sí? Seguimos. También tenemos los arcaísmos relativos. ¿Cuáles son aquellos? Pues son aquellas palabras y giros antiguos que han desaparecido solo de algunas variantes geográficas. Es decir, que en algunos espacios geográficos estos términos ya no tienen uso y en otros sí. Pero persisten estos términos y sus usos relativamente vigentes, ¿sí? A ver, cuando nosotros hemos visto el término botica o el término telégrafo, en algunos espacios lo requieren y lo pueden usar, ¿no es cierto? Más o menos a eso se refiere. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de arcaísmos. En el español, por ejemplo, tenemos el voceo dialectal americano, o sea, la sustitución del pronombre personal tú por el vos. ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos un enunciado, pronunciamos una oración, podemos tener estos ejemplos. Tú eres mi amigo, vos eres mi amigo. Este arcaísmo, como lo menciona como ejemplo, es frecuente en distintas latitudes de América Latina, cuyo origen data del latín vos, plural de la segunda persona gramatical, y que se empleaba para dirigirse a las autoridades reales, para marcar su superioridad en el español antiguo. Entonces, esta jerarquización de este término pues ha ido en desuso y conocemos esta forma coloquial ahora en algunos espacios geográficos latinoamericanos que no tienen esta condición de jerarquía, sino de igualdad, ¿no es cierto? El tú y el vos. A ver, vamos a otro ejemplo. El vosotros peninsular, empleado en el centro y norte de España para designar al plural de la segunda persona, en situaciones de más intimidad y confianza que no ameritan el uso de ustedes. Tanto el vosotros como su conjugación se emplean en esa región lingüística con normalidad, pero se han perdido en absolutamente todas las demás variantes hispanas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía en España, en algunos espacios, se utiliza este término vosotros, mientras que en nuestro espacio latinoamericano y regional este término pues ha desaparecido, lo hemos considerado en desuso y utilizamos otro término, ¿cuál es ustedes? Bien, hay otro ejemplo más que ustedes van a poder encontrar en los textos de aprendizaje de tercero de secundaria. Este término es truje y esto viene contextualizado en el ámbito geográfico de México, ¿sí? Y hace alusión a la palabra traje, que tiene que ver con el verbo traer. Entonces, acá también tenemos estas palabras que corresponden a los arcaísmos que están en desuso o que solamente se utilizan en ciertas regiones. Nosotros utilizamos en nuestra región pues la conjugación correcta del verbo traer. Sin embargo, en México aún se utiliza truje como un homónimo de esta palabra. Bien, vamos a otra región de nuestra América, a Argentina. Ahí, por ejemplo, tenemos la palabra fierro, ¿no? Que lo utilizan en lugar de hierro. Y esto es común en la región de Argentina y en otras áreas lingüísticas de la América hispana. Esta diferenciación de grafía entre F y H también estamos denominando arcaísmos porque en algunas regiones ya no se utilizan y en otras sí. Es parcial la desaparición. Muy bien, estos ejemplos
nos traen a la reflexión respecto a por qué en algunas regiones se utilizan y en algunas no. Puede ser por la influencia de los hablantes, ¿no es cierto? O por la no necesidad de emplearlas en nuestros discursos, en nuestros diálogos y conversaciones. Ahora, conociendo este tema, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos conocer más palabras y así enriquecer nuestro léxico? No olvidemos, nuestra lengua es rica en términos. No necesariamente tienen que estar guardadas, ¿no?, en nuestro diccionario. También las podemos utilizar. Podemos hacer efectivo el uso de estas palabras. Las palabras que ya no los vamos a utilizar, pues se debe a estos contextos y a estas épocas que nos permiten generar nuevos términos y dejamos en desuso estos que pueden ser arcaísmos absolutos o parciales. Ahora, quiero que hagas una actividad. Quiero que hables con tus abuelos, con tus abuelas, con tu papá y con tu mamá, también con otro familiar, y preguntes acerca de palabras que ya no se utilizan hoy en día. Y realizas una lista en tu cuaderno y le pides el significado de esas palabras. Por ejemplo, la palabra plumafuente. ¿Por qué ya no se utilizará? En los colegios, hace muchas décadas, pues era común esta palabra. Ahora ya está en desuso. Seguramente tus abuelos, tus familiares van a tener una lista de palabras que ya no utilizan porque ya no hay necesidad o por otra situación. Muy bien, estudiantes, hasta aquí. Espero que les haya gustado el tema. Bien, estudiantes, esta segunda parte del tema lengua y habla, y esto de lo que son los arcaísmos, estos términos que ya nos utilizamos por muchas razones, podría ser por el contexto tecnológico, cultural, por la no necesidad y porque han sido reemplazados por otros términos, son reflexiones y cuestiones que siempre tenemos que hacerlas. Espero que ustedes conversen con sus padres y con sus abuelos, con sus hermanos y amigos y maestros y maestras y pregunten cuáles son esos términos que ya no los usamos y cuáles serán esos motivos. Muy bien, estudiantes, este tema también lo pueden encontrar en los textos de aprendizaje de tercero de secundaria en nuestra plataforma de Educa Bolivia. Conmigo eso es todo, nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.